Ya estamos, bueno, vamos a esperar que venga el primero. No ha llegado el primero. Bueno, voy a quitarme esto porque realmente no puedo respirar. Estamos en una emisión más de esta pandemia de esta tertulia sabatina que hacemos en este perfil. Bueno, vamos a saludar a Lalo Aragón. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo ves? Hola, bienvenidos. ¿Cómo ves el tema de hoy? Elecciones 2021. Está bueno. ¿Está bueno? Está Lo dices con bueno. mucho desgano, Lalo. No te veo motivado. Es que la política se pone violenta, pero está bueno. Está bueno. Va. Pues ya nos está viendo Carlos Cosiña. Qué bonito suena. Saludar a Carlos Cosiña. Bueno, vamos a presentar a las personas que están con nosotros, que amablemente accedieron a formar parte de este panel hola Chavito, dice Sigrid Weiss. Hola Sigrid Weiss, un saludo, un gran abrazo a Sigrid Weiss, la maestra Sigrid Weiss. Vamos a presentar a las personas que están con nosotros. Carlos Villalobos, ¿qué nos puedes contar de ti, Carlos? Hola, yo soy Carlos y soy administrador público de profesión, pero opinólogo por vocación. ¿Por vocación? Dirigí al Garage Ismeño y pasé la administración a alguien que talentosa y con nuevos bríos. Y pues nada, soy parte de esta esfera mítica de la opinocracia en Oaxaca. La opinocracia en Oaxaca, la esfera mítica. Muy bien, Pilar Rosas, ¿qué nos puedes contar de ti, Pilar? Hola, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. Soy Pilar Rosas, soy internacionalista, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, orgullosamente mixteca, tlaxiaqueña. Soy consultora en temas de género y políticas públicas, y también participo en diversos medios de comunicación como columnista y también como crítica. Y pues al igual que todos mis compañeros, pues un gusto estar acá y pues analizaremos paso a paso cuáles son los temas más relevantes. Muy bien. Diego. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. ¿Qué nos puedes contar de ti, Diego? Mi nombre es Diego Bravo Villarreal, 24 años, originario de aquí de la bonita ciudad de Oaxaca de Juárez, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Fui aspirante a candidato independiente para el distrito electoral local número 14. Lamentablemente no juntamos las firmas, pero aquí andamos en escena otra vez. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y pues vamos a darle con esto de la política, que es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante la ¿Sí? política. Mariana Porfiria Gómez García nos manda un saludo. Gracias, Mariana, siempre está atenta a esas transmisiones. Bueno, vamos a empezar con un tema. Las elecciones 2021. ¿Cómo ven ustedes de primera impresión estas elecciones? Y además, ¿cómo ven este escenario, en el que, bueno, que ya todos estamos enterados, o los que no están enterados o enteradas, pues que enteren, en el que la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, están luchando una pelea pues bastante dura contra el INE, ¿no? Contra los consejeros presidente y amigo del presidente, el señor Córdoba y el señor Murayama, que son los que lideran el asunto. ¿Cómo ven este escenario? ¿Qué es un escenario inédito? ¿Qué le va a dar este escenario a la elección este año? A ver, Carlos. Creo que no es un escenario inédito, o sea, creo que Morena de lo que tanto se quejó fue de ogro filantrópico desde la posteridad, y está repitiendo viejos patrones. Entonces al final lo que nos queda como ciudadanos es defender a las instituciones, defender los procesos, y sobre todo porque los procesos están vigilados por ciudadanas de todo el país. Entonces aquí no es de ponerse la camiseta de alguien, simplemente respetar y darle su lugar a las instituciones como tal. ¿Crees que entonces es un asunto contra las instituciones, no que el INE sea una institución que, digamos, bueno, como lo dice el presidente, en las dos elecciones pasadas jugó en su contra, que avaló fraudes electorales? ¿Tú cómo ves este tema? Creo que el INE es una institución que es perfectible, porque el INE también hay que recordar que es una institución que es demasiado joven. Entonces, y sobre todo una institución que tiene que renovarse poco a poco. Es cierto, hay fallos, como en el caso de las candidaturas independientes. Hay puntos donde no se ha tocado bien el tema. El caso también, por ejemplo, de los lineamientos para las cuotas son muy no se han definido de la mejor manera.
Pero, o sea, la democracia es un proceso de construcción, entonces no se puede definir la democracia representativa, no se puede dar por hecho que ya se terminó y que este INE va a ser la mejor versión del INE, porque pueden haber mejores procesos para... ¿Mejores procesos? Mírame, me salió optimista, Carlos. El mismo tema, Pilar. Pues creo que... El INE, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de ente es el INE? ¿Realmente es este ente que está en contra en este caso, de la presidencia? Mismo ya el presidente lo ha dicho, ¿no? Y también es este INE, bueno, que el presidente marca que fue, como lo acabamos de comentar con Carlos, fue responsable de fraudes electorales en las elecciones pasadas. ¿Este INE qué es? Creo que, como siempre, voy a diferir de Carlos. Yo todo lo contrario. Veo que venimos de una elección completamente atípica. Estamos hablando de un escenario inédito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en estos momentos vamos a ver si el efecto Morena realmente permanece. 2018 fue la clave para que las y los ciudadanos desterraran estas viejas prácticas, ¿no? Todo lo que significa el PRI, todo lo que significa el PAN, todas esas viejas prácticas políticas que ya no teníamos durante años y años y años, y que tuvimos una esperanza con el panismo, con el sexenio de Fox, de Calderón, y que realmente no significaron nada. ¿Qué tuvimos durante el sexenio de Fox y de Calderón? Gobiernos que, por ejemplo, en términos de mujeres, pues vimos un alza en el incremento de feminicidios, ¿no? Por ejemplo, como lo vimos con las muertes de Ciudad Juárez. Entonces yo creo que estas elecciones nos van a dar a los ciudadanos las herramientas necesarias para que, una de dos, desterremos completamente las lajas políticas que vienen precisamente de esta denominada por el imaginario común que tenemos en mente, que es la magia del poder, que está confirmado por el PRI y el PAN, que justamente esa era la crítica, ¿no? Se quejaban tanto de que no existe el PRIAN, van y lo fundan para esas elecciones. Entonces yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que realmente medir cuáles van a ser los alcances del efecto Morena, y sobre todo confiar en que la ciudadanía va a tomar las riendas de esta elección, así como lo hizo en 2018. Yo creo que el INE, al igual que Carlos, aquí creo que sí coincidimos, es completamente perfectible. Sin embargo, creo también que no podemos ser ciegos a que el INE necesita una reforma de fondo. Porque en cuanto a las facultades que se le confiere, yo creo que sería necesario que evaluemos cuáles son los mecanismos de prerrogativa, sobre todo nivelar el piso parejo, por ejemplo, para los candidatos independientes o para el tema de reelecciones, ¿no? Que inclusive ahora ya no es necesario que los presidentes o los diputados en funciones renuncien, siempre y cuando respeten algunos lineamientos de, por ejemplo, no hacer campaña en sus horas laborales. Creo que realmente ahí es donde tendríamos que enfocarnos para establecer mecanismos de participación que nos doten de piso parejo para todas y todos. Ok. Diego, por el mismo tema, la misma pregunta. ¿Tú cómo ves esta cuestión del INE versus el gobierno de López Obrador? Bueno, yo lo veo más por un lado de la administración, que lo que está influyendo aquí son los procesos informales que existen dentro del INE como un órgano autónomo. Creo que tanto el presidente como todos los mexicanos debemos de respetar, de saber que el INE es un instituto totalmente independiente de cualquier ente de gobierno. El detalle aquí, como yo te digo, de los procesos informales, me refiero a toda esa toma de decisiones que influyen dentro de cada uno de los personajes que llevan a cabo precisamente esas decisiones dentro del Instituto Nacional. Nosotros sabemos que es autónomo, el presidente lo sabe, todos lo sabemos. Sin embargo, existen, aunque los queramos quitar, aunque los queramos evadir, es verdad que existen ciertas preferencias de un lado y hacia otro, y en este lado vemos pues lo del consejero presidente y lo de Ciro Murayama, ciertas preferencias hacia un lado que obviamente no le convienen al presidente, que también, como te digo, sabe que es autónomo, pero tiene ciertas, influyen en él los procesos informales para tomar una u otra decisión, y yo creo que ahí es donde está chocando. O sea, la realidad, lo que debería de ser, lo que es objetivo y lo que es razonable,
no está pasando, sino está pasando lo que no vemos, o sea, lo que queda atrás del telón. ¿Crees que el INE, bueno, señalamiento de algunos periodistas, representa a una clase empresarial, a grupos de poder, bueno, que tuvieron el poder en los 2 sexenios pasados, digamos? Como yo te decía, sí, los procesos informales que no vemos nosotros como ciudadanos comunes existen. No podemos remitirnos al INE que se fundó en los 80s o al INE que se fue transformando en los 90s o en la primera década de los 2000, pero claro que sí, bueno, en estos 2 últimos sexenios tal vez sí, porque los personajes siguen siendo los mismos de 12 años para acá, más o menos. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, la misma pregunta, Pilar, ¿a quién representa el INE? Yo creo que el INE durante muchos años ha participado en la defensa de intereses que no precisamente son los intereses del pueblo. Lo vimos tal vez a las viejas prácticas y usanzas priistas de estos famosos apagones y que tampoco son muy alejados de la realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando fue la aprobación de la despenalización del aborto también pudimos ver un apagón del tablero, pero creo que realmente el INE lo que está defendiendo ahorita son las viejas prácticas de la usanza política. Es decir, a todos aquellos, pues sí, aquella cúpula política que realmente, por ejemplo, estábamos viendo hace poco el caso de Enrique Alfaro. A Enrique Alfaro no se le han dictado ningún tipo de sanción ni medida, a pesar de que el señor abiertamente está haciendo uso indiscriminado de los programas sociales y tanto así que lo está haciendo inclusive en redes sociales, ¿no? Entonces, si vamos a ser juez, vamos a ser parejos, vamos a poner el piso parejo para todos y realmente yo creo que el tema de la participación del INE en las elecciones tendría que ser netamente como un árbitro y no tomando partido ni de un lado ni de otro. Lo mismo, Carlos, ¿a quién representa el INE? El INE yo creo que representa a los ciudadanos, o sea, sobre todo porque desestimar el esfuerzo de las personas que salen a cuidar de las casillas, a toda la base de personas que trabajan para construir este proceso y decir, no funciona porque están cooptados por la mafia del poder en un tris, es desestimar el esfuerzo que realiza el diario desde meses antes. Entonces yo creo que sí, que es cierto que en algunas ocasiones tienden pero es que es parte de este proceso de perfeccionamiento de la maquinaria, porque no me dejarán mentir, administrativamente las organizaciones nunca son perfectas, y si son perfectas ya es porque no se ha movido la sociedad. Entonces pienso eso, o sea, pienso que es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, los señalamientos que hubo en la elección de Peña Nieto, cuando se criticó que bueno, que no aquí no sacamos copias, no sacamos copias. No, cuando se criticó que bueno, que el INE se mantuvo impávido, sin sanción frente a estas tarjetitas Monex, ¿no? Bueno, las tarjetas de dinero que les dieron a mucha gente, a miles de gentes, a millones incluso, para comprar su voto. En ese momento el INE pues no sancionó esto, no hizo ningún tipo de señalamiento que fuera en contra de la candidatura de Peña Nieto, del resultado de las elecciones. Pero ahora lo que se dice es que ahora sí, ¿no? Ahora sí se van contra Salgado Macedonio, que bueno, además es un tema extra, ¿no? Violador. Pero bueno, se van contra Salgado Macedonio en su asunto de que no entregó gastos de pre-campaña, ¿no? Entonces el asunto es como, bueno, sí, con el PRI, todo abierto, ¿no? Carta abierta, pero ahora con Morena, se van sobre los detalles, digamos. ¿Tú cómo ves esto? No, pues, o sea, si fuese esa la lógica, hoy, por ejemplo, no se sancionaría a quien se les está sancionando. O sea, al final, y también se les está sancionando a todo el resto de partidos. Entonces, tal es el caso que también se han bajado incluso gobernaturas, no solamente la de Salgado Macedonio y otro tipo de candidaturas. Entonces, pues ahí va, o sea, el chiste es, seguimos, o sea, mi argumento es, se sigue perfeccionando, o sea, hay que considerar que también, como tal, la democracia representativa mexicana es muy joven, o sea, es un error de enfoque comparar el proceso democrático mexicano contra el de Estados Unidos, o así, en un solo parámetro, que es el voto o el proceso que se realiza para llegar al voto.
Entonces, es cuestión de que se perfeccione. Ok, sobre el tema, ¿quieres agregar algo más sobre el INE o ya es como es? Pues yo creo que, yo difiero mucho de esta parte de no hacernos críticos de las instituciones con base a las personas que trabajan ahí. Es una dicotomía bastante interesante porque el servicio público al final de cuentas se compone de las personas. No podemos deshumanizar el servicio público, sin embargo, el deshumanizarlo no solamente no lo hace perceptible de crítica, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es un momento en el que debemos de mantener la crítica directa hacia el INE, hacia los mecanismos que está tomando. Si bien se han tomado algunas otras amonestaciones, no solamente a Félix Salgado Macedonio, que fue algo muy lamentable también, de que al final fuera un gasto de campaña lo que le quitara la candidatura, sino también el tema de ver que las amonestaciones sean parejas, ¿no? Realmente, más allá del tema de la amonestación, que es importante porque cualquier acción política que vaya fuera del orden legal tiene que ser amonestada. También creo que sería importante que de aquí para adelante vigilemos que realmente el INE sirva para eso, ¿no? Para empoderar a las y los ciudadanos que deseen participar. Ok, Diego, tú tuviste una experiencia, tú lo acabas de contar, ¿no? Aspiraste a una candidatura ciudadana y no se logró. ¿Cómo estuvo esta situación? Bueno, nada más un poquito así, súper rápido, okay, abordando lo que dijo ella. Claro. Súper importante, súper bien explicado y muy buena palabra lo de que no podemos deshumanizar al INE, y es precisamente lo de los procesos informales. ¿Qué pasa con cada uno de los consejeros? Como no pudieron quitarle a Salgado Macedonio la candidatura por medio de una presunción de abuso sexual, pues bueno, agarran ese sentimiento y aunque lo estén calificando por fiscalización, pues con ese sentimiento de que no pudieron quitárselo por abuso sexual, votan en contra de él. Y es precisamente eso lo que dice la compañera, que sucede dentro del instituto, y ese proceso pasa dentro de cada uno de los consejeros, y ahí está el detalle, que no se están cumpliendo los procesos formales sino los informales. Y bueno, abordando ya sobre... Saludos a Pantane Pastrana, a la gente que nos ve, Tabo Lastra, Israel Cruz, Luis Ángel Tirado y Ricardo Santana. Bien, sobre tu experiencia en como aspirante a candidato independiente, que al final no se logró, ¿qué pasó? Una experiencia, la verdad, muy bonita, maravillosa. Podemos aprendimos bastantísimo, yo y todo el equipo de ese proceso. Duró 30 días, del 1 al 30 de enero. Teníamos que recolectar 2.600 firmas del Distrito Electoral Local número 14. Al principio nosotros tomamos en cuenta muchos factores, nos basamos en muchos modelos de candidaturas independientes de otros estados, porque de aquí de Oaxaca muy poco, de Puebla, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Aguascalientes, y tratamos de aplicarlo en el proceso que nosotros hicimos a la hora de recolectar las firmas. Sin embargo, nos dimos cuenta que es muy difícil aterrizar esos modelos de otros estados, incluso de Guerrero, de Chiapas, estados que se nos parecen mucho, aterrizarlos aquí en Oaxaca, porque la verdad, como Oaxaca no hay dos, uno va al centro histórico y lo último que hay ahí es oaxaqueños, yo creo. Y nos enfrentamos lamentablemente con los estragos de la pandemia. Muchos problemas, por eso, que no quieren tomar tu teléfono, que no quieren que tomes su credencial, que no quieres, por la seguridad también nos enfrentamos, que no quiere que les tomes la foto. Bueno, son bastantes requisitos. ¿Crees que estos requisitos de alguna manera están blindando a la política y a las elecciones de la participación ciudadana? Es decir, que el mismo sistema sea autoblindado el mismo sistema político sea autoblindado hacia los ciudadanos. Justo a eso iba. Claro que son requisitos muy difíciles. Sin embargo, no son imposibles. La verdad, yo lo viví, aunque me faltó un número importante de firmas. Yo digo que sí es posible con un buen trabajo previo a la candidatura. Y como lo dije en un video, la verdad, de quejas no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que seguir trabajando, laborando para que precisamente estos obstáculos, estas dificultades que nos ponen,
uno como independiente, irlas facilitando, irlas sacando para generaciones que vienen atrás de nosotros y que no enfrenten estos mismos problemas a la hora de querer participar en la toma de decisiones públicas. Muy bien. Pilar, ¿tú cómo ves estas elecciones? Me refiero que las candidaturas pues ya están ahí, ¿no? Hoy en Oaxaca acaba de iniciar las campañas para diputado local, ¿no? Y en el resto del país, ya se ha visto mucho una como tendencia a hacer el ridículo, ¿no? Bueno, generalmente los candidatos hacen mucho ridículo, candidatas y candidatos incluidos, hacen mucho ridículo en las elecciones, pero en este particular empezamos con un señor, creo que en Tijuana o en el norte del país, que en su acta de campaña salió de un ataúd, ¿no? Otro señor ahí de redes progresistas que sube videos a TikTok bailando como un stripper. En fin, videos como que hablan de que en esta ocasión, tal vez siempre, pero bueno, en esta ocasión particularmente, los políticos, los candidatos, las candidatas, pues no parecen muy interesados en el perfil, digamos, ideológico o hasta intelectual de sus campañas. ¿Tú cómo ves? Pues creo que no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Y esto me gustaría pues también que lo retomáramos entre todos, porque creo que es bueno cuestionarnos si realmente los partidos ahorita cuentan con una identidad. O sea, vemos que realmente en este punto, bueno, esta es mi percepción personal, en este punto de los partidos políticos son pocos los que realmente no relativizan los principios. Es decir, en este punto ya no importa de qué ideología seas, no importa si eres de izquierda a derecha, si eres de extrema derecha, o inclusive, por ejemplo, venía para acá cuando vi, por ejemplo, listas de diputados de aspirantes a diputados que para ingresar como cuotas se describían a sí mismos como indígenas o como de comunidad LGBTIQ, ¿no? Estos mecanismos que realmente sirven como acciones afirmativas, pero que realmente los estamos ocupando para acaparar espacios. Entonces yo creo que en estas elecciones precisamente estamos viendo un acaparamiento voraz de las candidaturas sin importar ideologías. Pero más allá del acaparamiento de las candidaturas, tendríamos que ver si realmente los partidos políticos tienen un interés en la formación de sus cuadros, porque realmente vemos lo que tú comentabas, ¿no? Partidos que no solamente están acaparando, por ejemplo, a personas que han sido agresores, violadores, también estamos viendo, por ejemplo, otros perfiles, ¿no? Como por ejemplo el de Alfredo Adame, que si bien dices, tiene todo el derecho de participar, tiene todo el derecho de participar e incidir en la vida política, pues ¿cuáles han sido sus antecedentes? Entonces, ¿cuál es la necesidad de profesionalizar la política? Entonces yo creo que es un buen momento para cuestionarnos cuáles son los partidos que son congruentes con sus plataformas ideológicas y si es que realmente la militancia pues conoce ese tipo de cosas. Y si la respuesta es ninguno, ¿qué hacemos? Y si la respuesta es ninguno, pues a empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía. ¿Qué opinas de este tema, Carlos? Creo que es bastante complicado porque sí, por un lado tenemos a casos como actores y este tipo de personas siendo candidatos, pero por otro lado tenemos a personajes como Santiago Arroyo, experto en el tema energético en Querétaro, que va en una candidatura por el partido Encuentro Social, que teóricamente Encuentro Social es como una secta de algo, que hasta el momento no sabemos de qué, pero, o sea, abandera a un experto a un experto en políticas públicas, a un experto que ha colaborado con gobiernos, a un experto que escribe en Forbes, a un experto que es referente a nivel nacional y que desde el día 1 dice: yo no represento al Partido Encuentro Social, yo estoy utilizando esta plataforma, es completamente sincero y transparente y demuestra que tanto los partidos políticos como todos los procesos de participación ciudadana que existen en México se tienen que utilizar, o sea, para bien o para mal se crearon para algo y hay que utilizarlos. Es cierto, o sea, las cuotas ahorita se están manejando de una manera un poco salvaje. Sin embargo, esto yo lo compararía, por ejemplo, con una cosa tan inocua como el fútbol. Cuando se generó la regla 11-20,
o no recuerdo, cuando salió Andrés Guardado, salió una generación que obligaban a los equipos a que generaran jóvenes promesas, y se generó una buena camada de jugadores, y es esto que está utilizando, y volvemos al tema de que es perfectible. O sea, los lineamientos hoy en día, antes de que se empezaran a probar todas estas lineamientos para utilizarlo, todavía no estaban establecidos del todo. Entonces el IEPCO, el INE, los partidos políticos están aprendiendo a cómo utilizar todos estos mecanismos. Entonces es parte del aprendizaje, y volvemos a lo mismo, es perfectible y se están haciendo cosas. Fernando Héctor González nos manda saludos, Antonio Mejía nos manda saludos, Marco Arroyo nos manda saludos, y Domingo Valdivieso nos manda literalmente y escrito saludos. Bueno, pues Pilar, ¿tú cómo ves este asunto? Mencionaste este término, empoderar a la ciudadanía, que eso ¿cómo diablos se hace? ¿De qué se trata? Me gustaría tomar nada más algo de lo que dijo Carlos, A ver. porque creo que realmente es la perpetuación de la ideología común de la gente. O sea, dices ocupar los espacios que ya están. Y yo considero todo lo contrario, ¿sabes? O sea, ocupar una plataforma ideológica con la que jamás has compaginado solamente por el espacio, creo que es precisamente alimentar el sistema sumamente parasitario, partidocrático de los partidos minoritarios, ¿no? O sea, realmente creo que en estas elecciones muchos partidos están apostando solamente por la subsistencia, o sea, y lo vemos a nivel local, ¿no? Por ejemplo, partidos que no tienen mayor representación, o que solamente apuestan por aparecer cada elección. O sea, ¿cuándo los vemos? ¿Cuándo vamos a ver, por ejemplo, a partir de Encuentro Social, brigadeando aquí en el Zócalo? ¿O cuándo vamos a ver, por ejemplo, no offense, but, por ejemplo, a MC, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver a MC realmente empoderando a la Santana, ciudadanía? que no se ofenda, ¿no? Okay. O sea, creo que realmente lo que debemos terminar con esa idea de que los partidos están nada más ahí para ser ocupados, sino tenemos que realmente, como miembros de partidos, como miembros de un cambio verdadero, pues exigir a esos partidos políticos que quienes los postulen pues sean realmente personas con la idiosincrasia mínima necesaria, ¿no? Que tengan el conocimiento mínimo. Sé que tal vez suena muy idealista, sé que tal vez estoy chaveando muy duro, pero yo creo que es necesario ir erradicando esas prácticas, ¿no? Desde el ámbito más local, que somos nosotros, hasta retar como jóvenes a las estructuras de poder, porque al final de cuentas, si nosotros estamos viendo en estas elecciones quiénes son los mismos de siempre. O sea, estaba viendo el caso de un candidato del Verde, que es muy joven, sin embargo también trae el apellido, ¿no? Por ahí cierto apellido de renombre rimbombante aquí en Oaxaca. Entonces es lo que te hace decir, bueno, entonces de nada sirven las ideologías en los partidos si no realmente exigimos el cumplimiento de las leyes. A ver, Edgar Relia nos está viendo, saludos. Esto que sonó muy bonito, empoderar a la ciudadanía, ¿realmente se puede empoderar a la ciudadanía en momentos como estos, en los que parece que el sistema está autoblindado para su perpetuidad, en donde lo que se está jugando son pues las cabezas de las cabezas, ¿no? Y en donde parece que el ciudadano cada vez es más como una especie de pues son votos, ¿no? El ciudadano es voto. Me decía un amigo político, no voy a decir su nombre, que ellos calculaban el asunto de los votos de las elecciones de acuerdo a las familias, ¿no? Y calculaban también en ese sentido las posibles pues cuestiones de ley que pudieran proponer, porque bueno, una familia tiene 5 integrantes, entonces estos 5 integrantes, 3 por lo menos pueden votar, ¿no? 2 pueden cobrar no sé qué, y entonces hacen ahí como un dividendo medio chistosón, y ya cuando se dan cuenta, pues sí, ahí empiezan a ganar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la política mexicana específicamente parece estar muy clara de lo que es, y lo que es en estos momentos es este salvajismo por llegar al poder, o por quitarle el poder al otro. En ese sentido, ¿cómo realmente es posible empoderar a la ciudadanía? Y nos está hablando Flordelis Aquino Hernández. La chica habla cosas que creo que ni ella entiende.
Órale, jóvenes, Ah, bueno. hablen con sentido común y con los pies en la tierra y primero dejen la casa de los papás, sean responsables, primero con sus vidas y luego arreglen la política oaxaqueña. Y si los partidarios están para ocuparse, pues porque les cuesta mucho a la ciudadanía mantenerlos. Y si los partidos están para ocuparse, porque le cuesta mucho a la ciudad mantenerlos. Tú vives con tus padres, no es cierto, no es cierto. No, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cómo ves este comentario? Pues primero, Jovenaza, por favor, póngase serio. ya no vivo con mis papás desde Qué hace bueno. 8 años, ¿no? Ah, Entonces, bueno, ya está, aclarado ese punto. Aclarado ese punto, yo creo que me gustaría ilustrar este punto que comentas con una visita que tuve en alguna ocasión a un pueblo de la Mixteca, ¿no? Donde son estos abuelitos de años y de años que ellos pertenecían, no me acuerdo a qué organización, una organización política grande, ¿no? Entonces, pues ellos son priistas de corazón y les preguntas, ¿pero por qué votan por el PRI? Pues no sé, pero aquí hay que votar por el PRI. Y creo que realmente es eso, ¿no? El despertar de la conciencia ciudadana. Si nosotros somos conscientes de que no solamente nuestra participación política se limita al ejercicio de voto, podemos entender mucho mejor las cosas. ¿Qué pasó ahorita en 2018? La gente realmente salió a las calles, creyó en un cambio verdadero y me asumo dentro de ese cambio porque yo también di mi voto de confianza a ese cambio. Y realmente, pero porque se tenía la conciencia de que una receta viejísima no nos funcionó, la receta del nuevo cambio vimos que nos salió peor y realmente esta elección nos daba la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, yo creo que realmente es mediante la conciencia de la ciudadanía y también, claro, o sea, hay que hacer acciones afirmativas para la inclusión de esta ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en Oaxaca con el caso de esta chica Rosy, chica afromexicana que está siendo desplazada de la cuota que le corresponde, que justamente ahorita Morena tiene una resolución del tribunal para revisar ese tema. Y creo que realmente es eso, ¿no? Las medidas afirmativas debemos de dejarlas de ver como un privilegio. Siempre nos dicen, es que ustedes quieren lugares por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser afros, por ser indígenas, y claro que no. O sea, son las medidas mínimas necesarias para garantizar un piso parejo para todas y todos. Flor de Lis Aquino nos dice, lo dije por muchos jóvenes, no por ella. Ah, bueno, cómo no cargar. Ay, gracias. Reyes Aquino nos dice, creo que se refiere a que quiere hablar mucho y repite todo, pero tiene razón en más de la mitad. Nos dice Reyes Aquino, tienes una, ya ten aquí una fanaticada, Pilar. Muy bien, bueno, pues esto, fans. ¿Qué onda con la ciudadanía? Tú como un ciudadano que aspiró en algún momento, bueno, hasta hace unos días, unos meses, a ser candidato. ¿Cómo la ciudadanía puede empoderarse en medio de este sistema político que parece pertrechado en sí mismo, pues, ¿no? Pues precisamente esa era la idea de la candidatura independiente. Muchas personas me preguntaban, bueno, ¿y cuáles son tus propuestas? Lamentablemente en ese proceso, en ese tiempo, uno no puede decir propuestas porque lo sancionan gravemente, pero claro, ahora sí las podemos decir. Sin embargo, puedo comentarles que tenemos, de hecho todavía con el equipo, una agenda precisamente a abrir esos canales de participación ciudadana. Por ejemplo, ¿por qué en el Instituto Nacional Electoral o en el IEPCO, aquí en Oaxaca, no hay un representante, como de cada partido hay representantes? ¿Por qué no hay un representante de los candidatos independientes? Otra, recientemente un compañero mío, bueno, ya desde noviembre del año pasado, mandó una iniciativa al Congreso local. Es la fecha en la que no le han dado respuesta a su iniciativa y claro que en el reglamento de la Cámara de Diputados viene establecido específicamente cuánto tiempo tienen los diputados para darle salida a esos asuntos y obviamente como no es de un partido político, como no le van a sacar crédito a una iniciativa ciudadana, pues la dejan en la congeladora, termina la legislación y se desecha totalmente. Y entonces, ¿de qué sirve que los ciudadanos? Es que hemos tenido la suerte de que donde estamos hay una especie Creo que bloquearon. Creo que bloquearon y entonces están dando la vuelta aquí los urbanos, pero bueno. Sí, perdón. Estamos en eso. Entonces, ¿de qué sirve que la ciudadanía puede iniciar leyes si nuestros flamantes diputados no las van a sacar a la luz porque no les conviene en absoluto sacarlas a la luz? Bueno, el punto es que es una serie de iniciativas que dan empoderamiento a la ciudadanía.
sobre todo precisamente para que participen en la emisión de leyes y en las candidaturas independientes. Muy bien, Flor de Lis aquí nos dice, los 3 participantes muy bien, ¿qué tal? Están teniendo mucho éxito. Gracias. Me parece que dice Caliope Falcón, me parece que la ciudadanía más que los partidos tienen que hacerse responsables del actuar político en los diferentes niveles. Hay que dejar de lado los años de estar con tal o cual partido por tradición familiar e investigar quiénes y por qué quienes quieren acceder al poder. Bueno, tenemos también público presente, bueno, poco público, pero queremos preguntarle su opinión, ¿no? Su opinión. ¿Cuál es su nombre? Hola, me llamo Sofía. Bien, Sofía, ¿qué opinas sobre este tema de las elecciones, de este ajetreo político? ¿Cómo lo ves? Pues en realidad yo creo que en Oaxaca se maneja una política bastante sucia. Hablando sobre el tema de la elección a candidatos, como estaban mencionando, creo que no hay una base correcta para elegir a los candidatos. Creo que precisamente volvemos a los mismos términos y a las mismas conductas del pasado, en donde si no eres del apellido tal o si no tienes el compadre y el amigo, no formas parte de algo. Se están viendo algunas listas bastante evidentes en ese tema. Lo que a mí no me queda bien en claro, más bien me queda muy claro que seguimos sin saber comunicar el tema político en Oaxaca. Seguimos con esa laguna de que la política es sucia, de que la política es robar, de que la política es hacerse tontos en el Congreso, ya sea en el Congreso local o en el federal. Y creo que ustedes que son, bueno, incluyéndome que me considero bastante joven, necesitamos aprender a comunicar todos estos pensamientos para que las próximas generaciones se empapen de esto, para que las próximas generaciones participen en este tipo de mesas de diálogo. La verdad es que yo estudié administración gubernamental, estudié en la Universidad de Regiomontana. Cuando estuve allá me llegaron muchas críticas, pero muchos de mis maestros admiraban el hecho de la política, de cómo se hacía en Oaxaca. Nos decían que la política en el sur del país era la verdadera política, la política sucia, la que es de tierra, la que se siente, la que se vive y nos apasiona a todos. A ustedes se les nota que se le apasiona, a mí me apasiona, pero soy mucho de perfil bajo, la verdad. Pero creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el hecho de decir esto es sucio. Tenemos que buscar otra forma de comunicar a los jóvenes para que se interesen. Yo entiendo que la política la vimos, la sentimos desde que nacemos. Todo es política, pero no lo sabemos interpretar. Siempre nos vamos por el lado negativo. Creo que desde su trinchera de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene un sector diferente, debería aprender a comunicarlo de otra manera para que más jóvenes se empapen, para que más jóvenes estén acá con nosotros, para que más jóvenes los escuchen y agarrar a las instituciones siendo responsables los ciudadanos. Porque las instituciones las mantenemos nosotros, pero nos estamos dejando guiar por una cúpula que se repite y que se repite y que se repite. Y necesitamos a nuevas caras, nuevos rostros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ya no se trata de un debate, aquí se trata de unirnos, de qué es lo que queremos para Oaxaca. Hemos visto, como dicen por ahí, que Oaxaca está de moda y necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidades para decir, no, Oaxaca no es simplemente un estado pobre de bloqueos y guerrilleros y de revolucionarios y como le quieran llamar. Necesitamos más espacios y cambiar el chip, y creo que depende mucho de nosotros que se abran los espacios de oportunidad para que los chavos puedan participar y sean parte del cambio. Muy bien, Flor de Lis, Aquino Hernández, ya te están tomando saludos, y el público opinó muy bien, dice Reyes Aquino, Gustavo Santiago, Sofía para diputada, ya de plano, ya están candidateando. Bueno, no, nada, ok. ¿Qué onda, Lalo? Tú que ya estuviste en este viaje tan duro de querer ser candidato independiente, ¿para dónde fue? ¿Para qué?
2000 y cacho para diputado local y ahora la pasada para presidente municipal. Presidente municipal. Noé Salinas nos manda aplausos o no sé si son... También dice Sofía, tienes muchos admiradores. ¿Y cómo ves todo lo que acabamos de platicar? O sea, todo esto de la política mexicana, las elecciones, sí es verdad lo que dice Sofía, debemos de participar, o ya para qué participamos, mejor tratamos de cambiar esto. ¿Cómo ves? No, muy bien, veo a los 3 participantes, qué bueno que vinieron y me da mucho gusto ver gente joven involucrándose y preocupándose por la política. Es la primera impresión que tengo, digo, ya habría que conocerlos mejor, pero la primera impresión que me queda es... Me cayeron bien, de manera desinteresada, es decir, por una cuestión social más que particular, porque lo que corrompió la política fueron los intereses particulares, ¿no? Es decir, la política era alguien que quería cambiar las cosas, cambiar su entorno, y se convirtió en la política, o el político es alguien que pues quiere andar en Suburban con guaruras, ¿no? O sea... ¿Tú por qué crees que la gente quiere ser candidato? O sea, por el poder. Yo conozco a banda que dice, no, me interesa mucho el pueblo, pero tú los conoces y dices, no, ¿cuándo les ha interesado el pueblo? Ni siquiera le interesaba a su jefecita santa, ahora le va a interesar el pueblo. Entonces, ¿por qué crees que la gente se lanza para candidato? Yo creo que ahora es por el poder y por el dinero, ¿no? Y el sistema funciona así, el sistema partidista funciona así, mientras funciona así, pues eso es lo que va a hacerlas todas, va a poder todo, pues, ¿no? Es decir, no es lo mismo enfrentarse con un político con convicciones a enfrentarse con un político que no tiene convicciones o que sus convicciones son materiales, hablando de poder y de dinero, ¿no? O sea, un político con convicciones difícilmente se le puede, hablando de diputados, senadores, se le puede llegar a convencer de que acepte una idea de implementación de política pública que él mismo sabe, porque lo saben, que va en contra del pueblo. Un político que de convicción distraída, por llamarlo de alguna forma, sí se le pueden pasar leyes que, digo, no va a pasar nada, pero al final le van a dar dinero y aparte pues todos sabemos. Moche, ¿no? Ajá. Moche, como dice Raiz Aquino, la gente quiere ser candidato para comprar sus terrenitos. Muy bien. ¿Tú cómo ves Raiz Aquino tiene toda la razón. Muy bien. Carlos Villalobos, ¿cómo ves esto? Las motivaciones, el por qué seguir queriendo ser candidata, el por qué seguir votando por un candidata. ¿Cuáles son las motivaciones en estos momentos posmodernos de la postmodernidad? Yo creo que la motivación tiene que ser de cambiar. O sea, el tema aquí es que también se nos ha vendido esta cuestión de cómo todos son los mismos, y entonces la ciudadanía por default ya no va a tener ese ánimo de ver quiénes son sus candidatos, ya no se va a preguntar quién va en la plurinominal, ya no se va a preguntar muchísimas cosas que hoy en día es parte de este mismo proyecto político. Entonces creo que hay hoy en día en la esfera, al menos oaxaqueña, que es la que estamos siguiendo como súper de cerca, personas que valen bastante la pena. No voy a decir nombres porque si no van a decir que he hecho porras. No, dilos. Pero ya aquí nos encargaremos de decir algo respecto a nada, ¿no es cierto? Pero creo que es eso, o sea, creo que hay que fomentar el voto, diferenciado. El voto en cascada definitivamente no sirvió, no ha servido y no va a servir. Un claro ejemplo es, hoy en día pasó el padrón nacional de usuarios de telefonía. ¿Ya lo pasaron? Ya pasó. Ya está en el Diario Oficial de la Nación. No. O sea que nos pueden tomar nuestras córneas. No, el proceso va a empezar en 6 meses. No mames. Ya se están empezando a amparar, ya diversas organizaciones ciudadanas y locos como yo hemos estado tratando de impulsar el proceso de amparo para evitar el darle nuestra información, datos biométricos, sobre todo por incapacidad. No, porque además nada nos garantiza que esos datos biométricos no terminen con la delincuencia organizada más sanguinaria, ¿no? Y sobre todo porque también el tema es que se quejan de muchas actitudes que pasaban
en anteriores años y anteriores sexenios, pero son las mismas prácticas. Por ejemplo, en mi caso, en el que traigo más a la mano es del padrón por el seguimiento que le he hecho desde todas las plataformas que tengo a mi disposición. Es que el Renault con Fox no sirvió, o sea, se quemó en 6 meses. Y hoy es ese mismo esquema de acceso. Entonces, para no divagar en ese tema, porque también me voy a ir. No, divaga, no, ya después traemos, no es cierto, no, pero sí, esto es importante porque pues lo que nos dicen es que es por nuestra seguridad, pero pues está visto que ya nuestra seguridad pues ya se les fue de las manos, entonces uno dice, ay cabrón, ¿para qué lo quieren? A ver, Raiza Aquino, Carmen Meléndez manda saludos a Carlos, Flor de Liz Aquino Hernández nos dice, desde leo todo lo que Carlos escribe, lo que hacen los legisladores parásitos deje de ver, ¿de qué? Desde que leo todo lo que Carlos escribe, le dejé de ver el canal del Congreso. Sobre todo pues, también porque parte de este... Ya ves, Carlos, tú muy aquí reivindicador y ya parte de este proceso de empoderamiento también parte de una manera de tratar de hacer accesible todo lo que sucede en el Congreso, todos los procesos administrativos, porque si mucha gente no se acerca a ver ni siquiera quiénes son sus representantes, muchísimo menos van a saber cuántas iniciativas, qué iniciativas, cómo votaron, contra qué votaron, dónde se abstuvieron. Un ejemplo muy claro es, y ahí sí me gustaría ponerle nombre, el senador Raúl Bolaños Cacho metió la propuesta para la extensión del periodo del ministro Saldívar, y pues es algo que va en contra de todo lo que las instituciones mexicanas requieren, y es una grave falta al Estado como tal. Entonces, al Estado como tal. Creo que lo que hay que hacer es tratar de hacer accesible con memes, con todo lo que tengamos a la mano, para que todos podamos acceder a esta información que a veces la han hecho tan complicada para que no pueda acceder todos los ciudadanos. Carmen Meléndez, más personas como tú, Carlos, avanzaremos. ¿Qué quieres ser candidato, Carlos, o qué? ¿Por qué te ponen avanzaremos, o qué? ¿Tienes un proyecto político o qué? Los proyectos políticos se construyen a base de años. O sea, creo que por ejemplo del municipio que vengo, que es Ciudad de Ixtepec, hay poco involucramiento joven. En realidad son las mismas 3 caras las que gobiernan en Ciudad de Ixtepec, y creo que hay mucho talento. Creo que no solamente para el arte, que es lo que se conoce en el Istmo, también hay jóvenes que como yo estudiaron en la Universidad del Istmo, y justamente administración pública, que nos tenemos que ver muchos. Yo he tenido la fortuna de ser funcionario público, de acceder a diversos... Presupuesto, no sé. Ahí está mi 3 de 3, ahí está todo. Y he sido de los afortunados que sí ha podido acceder a poder ejercer lo que estudié, pero muchos terminan trabajando en cosas que no tienen nada que ver, y son 5 años, es una escuela de tiempo completo, y que desde el municipio, que es la base fundamental de la federación, no pueden participar como jóvenes. Ahora, ¿qué podemos imaginar? Entonces, que si me gustaría, adelante. El tema es tratar... Coincido mucho en el empoderar. Ajá. Y entonces poder generar cuadros jóvenes, y muchos cuadros jóvenes que rivalicen, pero que rivalicen con ideas, no que rivalicen nada más de tú eres tal y tú también, ¿no? Y tu mamá, ¿no? Entonces es ese tema el que se tiene que empezar a trabajar desde la formación de los jóvenes. Los jóvenes. Muy bien. Carmen Luisa Leito aquí también le mando un saludo a Carlos. Muy bien, Pilar, ¿qué es esto? ¿Qué son los proyectos políticos? ¿Qué es lo que un ciudadano común puede entender por proyecto político? Porque cuando alguien habla de un proyecto político, me ha pasado, yo hace muchos años estuve no muchos, pero algunos años fui reportero en un portal, no voy a decir el nombre, y una de las personas que trabajaba en ese portal decía algo así como,
se me quedó muy grabado porque una vez dijo algo así como, bueno, yo te informo que yo tengo mi grupo político, ¿no? Tenemos nuestro grupo político, pero pues estamos así como bajo perfil, estamos viendo qué onda, pero pues van a ver. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, hay grupos políticos, hay proyectos políticos, pero ¿de qué diablos se trata esto? O sea, ¿realmente sirven para algo? ¿Quieren, o solamente quieren el poder, o el poder les significa realmente todo el capital que necesitan? ¿Tú cómo ves esta situación? Pues yo creo que para empezar, quien quiere hacer dinero en la política no es. O sea, la política debe de ser vista como la función para servir al pueblo, realmente. En cuanto al imaginario común, creo que el proyecto político es esta pequeña captación por parte de los caciques de la política, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el proceso, ¿no?, electoral que estamos viendo, que básicamente, fíjate que me llama la atención, que creo que precisamente en este contexto... Pasó el avión. Precisamente en el contexto, por ejemplo, de la capital, vemos solamente dos opciones, ¿no? Dos proyectos políticos, que prácticamente es la aglomeración de grupos de personas en donde si quieres aspirar, pues te tienes que alinear a cierta línea, ¿no? Yo creo más bien que un proyecto político, esa es la común práctica que tenemos como ciudadanos, pero yo creo más bien que un proyecto político debería estar encauzado no solamente a las acciones que vas a hacer para mejorar tu entorno, sino también en cuanto a los principios e ideales que vas a perseguir. Cuando nosotros nos cuestionamos si realmente los partidos son la forma de participación, creo que debemos hacerlo no solamente desde las amplitudes que nos dan, ¿no? Porque es muy fácil que nos vayamos a cualquier partido que nada más porque necesite mantener el registro nos mantenga ahí, a realmente cuestionarnos nosotros si realmente nosotros compaginamos con las ideas que trae, con el proyecto político, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces, yo creo que eso deberíamos de considerar para formar un proyecto político. ¿Y existen los proyectos políticos o son las repeticiones de las coartadas, de las ambiciones, de los amiguismos, de las mismas mentiras de siempre? ¿Realmente existen los proyectos políticos? ¿Es válido que a la gente se le siga vendiendo esta idea del proyecto político, del político que quiere venir a salvarle o a rescatar su vida del desagüe, del político que tiene estas intenciones, no sé, hermosas y puras de rescatarlo? ¿Es realmente válido que la gente se siga creyendo esto? Porque pues parece que realmente no vamos a ningún lado, ¿no? Que los mismos, como lo acaban de decir ustedes, los mismos políticos se siguen reciclando en las mismas cosas. Hoy vemos en Oaxaca a este señor, ¿cómo se llama? Fraguas, ¿no? Candidato a senador, ¿no? ¿A diputado? Diputado. El hombre ha sido candidato a todo, o sea, ha estado en todo tipo de candidaturas, lo ha tenido, así que ha candidateado todo, ha sido de todo y sin medida. Y es un delfín que está ahí todo el tiempo porque creo que tiene el dinero y tiene los recursos, tiene la posición para hacerlo y tiene los contactos. Entonces, realmente gente como Fraguas, o gente como parecido a Fraguas, que han estado en todos lados y en ninguno, aportan algo o están destinados a aportar algo no sé, pues a la gente, a las personas. ¿Cómo es esta disertación? Bueno, dice Platón que el mejor político es el que vive para la política y no de la política. Los proyectos políticos o los planes políticos sí que existen, y como administrador público, como nos enseñaron en la universidad, siempre los comparamos con los proyectos privados, o sea, de las empresas. En las empresas lo que se busca es generar riqueza, ¿sí? Crecer, ir más grande. Y entonces estos proyectos políticos los podemos tomar que los partidos son las empresas, y lo que quieren es precisamente eso. Aunque no debería de ser, quieren generar ganancias y seguir creciendo. Entonces, claro que los proyectos políticos existen, pero en lugar de que te digan, como una empresa, el mes de junio tengo que vender tanta mercancía, ellos te dicen, el mes de junio tengo que hacer este proyecto, pero claro que va a obtener su ganancia. Entonces, aunque no debería de ser obtener la ganancia hablando monetariamente, y la ganancia debería de ser el desarrollo social, el bien común. El pueblo, exactamente. Pues lamentablemente nos topamos con esta camada de políticos como Fraguas,
que tienen décadas aquí plantados en el estado y que lo ven no por el bienestar social, sino ya como una generación de riqueza bastante importante. Aquí también lo comparo un poco, a lo mejor es un poquito desbalanceado, pero es un buen ejemplo. Cuando terminó lo de la candidatura independiente, a mí me ofrecieron varios partidos formar parte de sus filas. Unos le pegaron muy alto y otros muy bajo. ¿Bajo económico o cómo? Hablando sobre todo de un puesto, ¿sí? Entonces, tengo que decirlo, el partido que le pegó más alto fue el partido, el Encuentro Social. ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Literal, ser el candidato. ¿Ser el candidato? Sí. ¿Y por qué no dijiste que sí? No. Ahí te voy a decir por qué dije que no. Ajá. Porque lo que dijo Platón, el mejor político vive para y no de. Yo afortunadamente, y yo creo que esto lo deberían de aplicar todos los políticos, tener un sustento que no venga directamente de la política. No estoy diciendo que no ganen nada, porque al final de cuentas es una gran responsabilidad. Pero personalmente, ahora sí que el ejemplo vivo soy yo. Digo que no, pues porque afortunadamente tengo mi sustento propio, de dónde vivir para mí, para mi familia, y no tengo que estar, se va a escuchar un poquito mal, pero no tengo que estar perreándole por otro lado. Perreando. ¿Sí? Como lo hacen los políticos comunes que siempre conocemos y como lamentablemente lo hacen muchísimos jóvenes en la actualidad, que creen que no, si no agarran ese puesto, si no agarran ese lugar, creen que no van a tener otra oportunidad y no van a poder hacer nada de su vida. Entonces, aunque los estén vejando, aunque los estén humillando, aunque los traten así como carne de cañón, llenando mítines, levantando lonas y todo eso, es que dicen, es que si no lo hago no me van a dar un buen puesto. No voy a entrar no voy a agarrar hueso. Exactamente, al rato no voy a agarrar hueso. Y ahí empieza el problema con estos, lamentablemente con estos jóvenes que se dejan enredar, que cuando tienen 30, 40, 50, 60 años, son candidatos y hacen sus planes políticos, pero claro, con un interés económico, ya no del bienestar social. Ok, Raiza Aquino nos dice, la culpa la tiene la gente y su fanatismo que sigue poniendo los mismos y en medio de tanta ahí andan llorando, pidiendo dinero al otro por el que no votaron. Bueno, esto es interesante lo que acaba de comentar Diego Pilar. La política, ¿qué tanto es perreo y qué tanto es ambición y qué tanto al final importa el pueblo, ¿no? Híjole, creo que lo estamos viendo con las estructuras ya existentes, ¿no? O sea, desde que nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos en coalición grandota todos los partidos de siempre, quedó súper en claro que lo que menos les interesaba era el pueblo y la ciudadanía. Desde el hecho de romper, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que un partido que dio grandes mentes, como lo es Porfirio Muñoz Ledo, ya lo estoy matando, como lo es Porfirio Muñoz Ledo, que porque ya en Morena también están descabechando, que fueron críticos férreos, que tuvo al general, que tuvo a Cuauhtémoc Cárdenas, pues realmente dejen a un lado la ideología, ¿no? Ay Dios, hablando de, mira, ahí van. No, ya se fueron. Ya se fueron. Muy bien, ¿qué pasó? Pero creo que precisamente dejaron al lado la ideología, ¿no? Por ejemplo, el PRD, retomando el tema antes de que ya me distrajeron otra vez. Por ejemplo, el PRD, que veíamos un PRD de izquierda, que realmente fue un férreo crítico durante mucho tiempo de muchas cuestiones. Vemos, por ejemplo, a líderes de la calidad de moral de Cuauhtémoc Cárdenas, que yo ahorita creo que le debe de estar dando el soponcio o algo ahí de ver, que se están aliando con el PAN y con el PRI, ¿no? O sea, realmente las ideologías quedaron a un lado, porque lo que importa es no solamente ganar, sino aplastar a lo que Entonces, creo que también estas coaliciones dejaron fuera a muchísima gente, y pasa precisamente lo que ya habíamos hablado, ¿no? Postulan a gente que ni siquiera tiene una formación o que ni siquiera conoce el distrito, pero que es familiar de, hija de, sobrino de, y pues por eso los ponen, ¿no? Entonces yo creo que realmente la política, los partidos políticos deben dejar de ser vistos como la mina de oro. Yo, al contrario a lo que opina Diego, yo realmente no descarto
embargo, todo en el poder del ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los partidos políticos son estructuras que de manera orgánica tienen estas malas prácticas. Y no nos vamos a ir muy lejos, ¿no? ¿Quién acaba de asumir la dirigencia del PRI y en qué lugar de plurinominales va la hija? ¿Quién acaba No sé de...? quién, sí, Eloy, no es Eloy, ¿no? Eloy Pérez Magaña. Eviel Pérez Magaña, Eloy. La hija va en el lugar 3. Eviel Pérez Magaña y su hija es Pati Pérez. Gaby Pérez. Gaby Pérez. O sea, y el mismo partido, el mismo sistema partidocrático reproduce esas formas. Bueno, y el señor, ¿cómo se llama Alejandro, bueno, el peísta mayoritario? Alejandro Avilés, creo que lleva por su cuarta reelección, algo así como plurinominal, ¿no? Entonces ya es así como, ya es un cotorreo. Pero bueno, ¿qué onda Patiño? Pasó Patiño, saludos a Patiño. Pues ya, bueno, lo mismo, Carlos. ¿Qué era? Pues esto ¿cuál es el tema aquí? No, bueno, las elecciones, las elecciones, los políticos, realmente la credibilidad hoy en día de la política mexicana, el político mexicano es cada vez más escasa. Y lo que estamos viendo hoy en estas elecciones, bueno, no sé si ustedes lo estén viendo igual, es una desesperación ya incluso de los discursos, de los contingentes, de los mismos partidos, ¿no? Lo acaba de comentar Diego, los partidos como empresas. Entonces, pues la gente está desencantada, se quiera o no, se le quiera convencer a la gente de que no esté desencantada. La gente está desencantada porque lleva 70 años tragándose las mismas historias. Entonces, en ese sentido, este escenario de las elecciones, ese escenario de seguir con los proyectos políticos, pues ¿qué nos plantea? O sea, ¿qué realmente nos plantea? ¿Qué nos plantea? Bastante chamba para todos los candidatos. Yo creo que yo así como lo mencionaste al principio, soy muy optimista. Creo que vale la pena escucharlos y vale la pena también impulsar. O sea, el voto es el voto es el primer paso para ejercer la ciudadanía, pero también informarte del resto de los procesos administrativos que hay alrededor. Es decir, quién es tu regidor, quién es tu diputado, quién va de plurinominal. Y a partir de eso, votar por este tipo de proyectos. Y sobre todo también encarar a quienes están en el poder, porque si no los encaras, si tú los encaras, ¿qué te puede llevar? Que te bloqueen en Twitter, ¿no? Saludos a Jesús Romero. Que no tienen esta capacidad de poder dialogar o de poder sentarse con gente que somos profesionales, como creo que es todos los que estamos aquí en el café. En el Café Revueltas, muy bueno, aprovecho la mención. Vale la pena el que se impulse la participación ciudadana desde cualquier espectro posible, llámese un post de Facebook hasta, no sé, el impulso de iniciativas ciudadanas. Y hay que aceitar la máquina llamada democracia. Entonces creo que... Muy bien, pues ya vamos a ir concluyendo. Flor de Lis Aquino Hernández, gracias por su participación. El pueblo sabio dice: es más corrupto que cualquier político acostumbrado a recibir dádivas y se venden el mejor postor y al final no razonan su voto, solo piensan a quién van a chantajear con bloqueos y toma de oficinas. Por eso cuando haya un político que logre generar empleos, cambiará todo un poquito. Carlos Magno Pedro nos manda un saludo. Muchas gracias, maestro Carlos Magno Pedro. Pues nada, vamos a ir concluyendo. ¿Cómo pinta ya este escenario? O sea, son unas elecciones que parece que van a dividirse bastante, o que Morena va a arrasar con el carro completo, ¿no? Estamos en esa disyuntiva. En ese sentido, el narcotráfico, la violencia que impera en México, que es pues desgarradora, interminable, fosas clandestinas por donde sea. ¿Cómo va a influir en esas elecciones? ¿Cómo está influyendo? Ha habido ya asesinatos de candidatos, ¿no? Una ejecución del padre de una diputada. En fin, la violencia en sí, qué cuota está cobrando, qué cuota va a cobrar. Y al final, ¿qué tipo de elecciones nos acercamos? A unas elecciones en las que el gobierno federal pues ya está descalificando al árbitro, ¿no? En la que está como de emoción ver si no hay una controversia constitucional en el que el mismo INE acabe descalificado, en fin. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo afrontar esta sin par de hechos, de razones?
que la gente pues le puede decir pues que cada vez todo más está más complicado, más revuelto y con más intereses personales y alejados de la ciudadanía. Pero en fin, ¿ustedes qué ven que viene, Pilar? Yo creo, bueno, para empezar, debemos de ver que esta va a ser una elección sumamente violenta. Desde el mes pasado se empezaron a dictar las medidas cautelares para candidatos y desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque Guerrero y Oaxaca son las dos entidades que más solicitaron medidas cautelares. Eso nos habla de que se están moviendo las fuerzas políticas, no solamente en cuanto al ordenamiento de partidos y grupos de poder, sino también en cuanto a otros factores como lo pueden ser, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Creo que lo hemos visto en fechas muy recientes, lo que bien mencionabas, el asesinato de dos figuras bastante importantes de la vida política, y creo que ahí es en donde debemos de centrar nuestra atención, en realmente pedir a los órganos de impartición de justicia y también a los órganos garantes de que podamos ejercer nuestro derecho al voto, a que las elecciones se lleven de la mejor manera. Yo, contrario a lo que algunos opinólogos dicen, yo realmente veo que se va a conservar una mayoría en ambos congresos, ¿no? Por parte de Morena, tanto en lo federal y en lo estatal, porque es necesario dar continuidad a las reformas, y creo que la gente, difiero sí un poco de esto, hoy como nunca está viendo de manera palpable algunos beneficios, está viendo una política más cercana que no se había visto. Entonces yo creo que será interesante ver este nuevo ordenamiento que se va a dar, no descuidar también a figuras pues interesantes de otros partidos, ¿no? Que era lo que te comentaba yo al inicio, de ver realmente qué va a pasar con estas nuevas figuras políticas que están surgiendo en partidos como el Encuentro Solidario, como MC, como Nueva Alianza, como el Partido Unidad Popular, ver realmente si por ahí podríamos tener una apuesta diferente, o pues simplemente fueron estrellas fugaces que pasaron de un solo golpe. Alfredo Villalobos Mandujano manda un saludo a Carlos. Rodrigo Santiago nos está viendo. Petróleo Nuestro dice, el sistema de partidos está colapsado, bueno, un poquito ya lo cachón Petróleo Nuestro, pero a ver, ¿qué onda con ese tema finalmente? ¿Qué viene? La violencia en las elecciones, la muerte, el asesinato, la incongruencia, la competencia. ¿Tú cómo ves lo que viene, o lo que ya está aquí? Identifico que cada vez que hay, lamentablemente, que asesinan, porque es que no hay otra forma de decirlo, porque aquí en Oaxaca y en Guerrero, como decía la compañera, es donde más casos de este tipo se suscitan, y precisamente es aquí en Oaxaca donde más, por ejemplo, más presidentes municipales han asesinado. Y uno dijera, bueno, porque Oaxaca es el estado con más presidentes municipales, pero no, en relación a eso, y de todos los estados de todo el país, sí, en Oaxaca es donde más presidentes municipales han asesinado en cierto número de tiempo. La verdad no tengo el dato ahorita, pero cada que sucede una de esas cuestiones, puedo identificar, relacionándolo a lo que te había mencionado antes de lo de la competencia como si fuera una empresa, es que a quienes matan, lamentablemente, se salen de la línea empresarial. O sea, ¿a qué me refiero? Tratan de jalar más agua para su molino, o tratan de reivindicarse y irse por la disyuntiva y jalar más agua, tal vez no hacia su molino, sino hacia el molino de otro grupo. Entonces, lamentablemente sí, vamos a ver unas elecciones bastante violentas, pero todo esto es resultado de que precisamente los dirigentes y los candidatos y quienes están detrás de ellos, los grupos de poder, lo ven como las elecciones como un negocio total y rotundo, pues. Raúl Rivas nos saluda, profesora Silvia Menéndez le manda un saludo a Carlos, Cabildo Ciudadano nos está viendo, bueno, de hecho en vivo y en directo. Bueno, Carlos, lo mismo, lo que viene, ahorita te lo voy a preguntar, ¿cómo? Es definitivo, de que va a ser violento este proceso, eso no se puede negar. Y no solamente representado en asesinatos, también hay reportes de aquellos que iban a ser candidatos y que a base de amenazas los han bajado de sus aspiraciones, y con todo de que representaban
ahora sí que proyectos políticos de continuidad, que eso también es parte de lo que se tiene que hacer, pero creo que justamente por eso es que tiene que haber esta labor de conciencia, de involucrar a todos y de generar sobre todo nuevas maneras de percibir la participación ciudadana. Hay que tocar el punto, por ejemplo, el INE, sí, los dirigentes y todo, puede haber como una nebulosa de cuestionamientos, pero por ejemplo el INE en cuestión de impulso a participación ciudadana desde edades tempranas hace una buena labor. Entonces ese tipo de labores es lo que se tiene que replicar, no solamente desde el ámbito del INE, sino también desde el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, del IEPO en este caso en Oaxaca, y para que desde pequeños sepan que existen mecanismos, existen formas de participar, no solamente como candidatos o como equipos de campaña, por ejemplo. Y nada, nos queda seguir tratando de llevar esta información que sale de los congresos, que sale de las juntas de cabildo, a todos los que podamos y todos los que se dejen leer, así como normalmente también lo haces tú a través de tus redes sociales o a través de tus propios libros. Hacer esa labor también, digamos que por amor al arte. Entonces, por amor al arte político. Al arte político. Porque hacer política también es un arte. Entonces, queda mucho por hacer. Y pues nada, que voten, infórmense y sepan quiénes son sus candidatos y cómo votan. Muy bien, pues ya vamos a ir concluyendo. Lalo, una opinión así sobre todo lo que acabamos de decir, sobre todo lo que acabas de escuchar. ¿Qué te ha parecido esta emisión? Muy bien, lo último que yo quisiera decir es que política es participación, y nos han hecho creer que la política es una cuestión ahí muy extraña, que solamente ciertas personas saben acerca de ello, y eso no es cierto. Política es reunirse para solucionar los problemas de la calle, de la colonia, de la agencia. En la medida que todos los oaxaqueños sigamos sin participar y que sea un logro que vayamos a empezar a votar, en esa misma medida los partidos van a seguir imponiendo a sus candidatos. Participar es la única medicina para todo esto. Hay que reunirse. Si están asaltando en una calle, hay que empezar a reunirse. Si están haciendo cualquier cosa, hay que reunirse, y los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Ya está visto que nadie más los va a solucionar. Y esa dinámica de reunirse, de hacer política, es lo que nos va a llevar a empezar a revisar los cargos públicos. Pero no empecemos por el final. Queremos el cargo público para hacer política. Y no, hay que hacer política para llegar al cargo público. Por eso la participación es fundamental. Muchas gracias a todos. Estuvo muy padre de todas las intervenciones. Muy padre, ¿no? Muy padre. Bueno, ya este tema me estaba tirando los pantalones, pero afortunadamente alcancé a hacer una maniobra. Bueno, vamos con el comentario final sobre todo lo que acabamos de comentar. Iniciamos con Carlos, un comentario final sobre voten, infórmense, no voten en cascada y estudien a los candidatos. Estudien a los candidatos. Es que eres optimista con esta selección. Yo soy optimista. Optimista totalmente. Muy bien. A ver, lo mismo, Pilar, por favor. Pues yo hago la invitación abierta a politizar la vida. No me refiero en cuanto a partidos políticos, sino a que seamos conscientes del poder que tiene nuestra participación dentro de la sociedad para transformar la realidad que tenemos. Eso sería todo. Diego. Pues una invitación a la ciudadanía, como siempre, como ya lo dijeron los compañeros, a participar. Yo personalmente les digo que por favor no se casen con ningún partido, no se pinten de un solo color. Hay personajes buenísimos, súper muy bien preparados en cada uno de los partidos. Hay personajes muy bien preparados en cada uno de los partidos
como lo hay personajes que solo vienen o quieren enriquecerse. Entonces, como el compañero decía, no voten en cascada. Tenemos bastantes alternativas, sean racionales y objetivos, y a echarle muchas ganas al estudio y a la información. Muy bien, Sofía Vázquez Aquino dice: en los últimos tiempos los presidentes municipales han fallecido por COVID, no por violencia. Bueno, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, los asesinatos han sido a líderes políticos, opina Sofía Vázquez Aquino. Y la profesora Silvia Meléndez nos dice: la política es la organización de la sociedad. Muy bien, qué bonito escuchó eso. Gracias por ver esta transmisión. Y pues nada, gracias a las personas que están aquí, a Rafael Revueltas, y esperemos que estas elecciones sean lo más rápido posible. Bueno, ese es mi deseo personal, que estas elecciones se vayan lo más rápido posible, por favor. Gracias.